Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están acompañando. En esta ocasión recibiendo a Antonio Jaramillo, quien es un escritor colombiano invitado especialmente para que presente en esta FIL de Lima una historia de embarcaciones, una historia marina, marítima, que remonta muy lejos y hasta cercanos a nuestra época, que me recuerda algunas otras obras, una muy reciente también publicada por nosotros en el Fondo de Cultura Económica aquí en Perú, de Fernando Iwasaki, que también habla sobre cómo se estableció la relación con el lejano oriente en el siglo XVI, precisamente por la vía marítima. Entonces, hay siempre un atractivo en este tema tan interesante, pero es todavía más importante el acompañamiento que le están haciendo a Antonio el doctor Jorge Sotelo, que es capitán de fragata en retiro por la Marina peruana, que evidentemente tiene muchísimo que contarnos sobre todas estas historias, que tiene pues profundos estudios sobre esta materia. Y bueno, ¿qué puedo hablar del doctor Luis Millones? Ahí sí es toda una historia en todo lo que es la historia de Perú y sobre todo en toda la investigación antropológica, arqueológica, sociológica del Perú con todas sus obras acumuladas. Así es de que pues es una mesa verdaderamente muy especial, muy rica en personas, en personajes que acompañan a Antonio. Y bueno, para el Fondo de Cultura Económica no es más que una enorme satisfacción este acercamiento entre dos subsidiarias hermanas, la subsidiaria de Colombia y la subsidiaria de Perú. Iniciamos con ello un intercambio de autores en las ferias internacionales del libro y pues ojalá esto nos abra una perspectiva y una experiencia que nos invite a hacerlo mucho más amplio, porque es así como enriquecemos con este intercambio de conocimientos, de experiencias, de literatura, de historia, de escritura, como realmente vamos hermanando más y más entre nosotros, pueblos de América Latina. Así es de que, en nombre del Fondo de Cultura Económica en Perú, les doy la bienvenida, le doy la bienvenida particularmente a Antonio Jaramillo y bueno, pues a quienes nos acompañan aquí en el estrado por parte de Perú, pues les doy muchísimas gracias, doctor Jorge Sotelo, doctor Luis Millones. Así es de que pasemos a oír a Antonio y pasemos a oír los comentarios que sobre este libro de Antonio Jaramillo nos van a contar el doctor Sotelo y el doctor Millones. Sean bienvenidos y gocen estas pláticas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que están presentes. Quiero agradecerles su presencia acá y porque este es un libro que le debe mucho al Perú. Hace ya unos 8 años, cuando conocí al doctor Luis Millones en México, él me recomendó fuertemente venir al Perú, no solo para investigar las fuentes arqueológicas, las fuentes históricas sobre la navegación indígena en la costa norte del Perú y en Ecuador, sino para ir a estos lugares, ir a ver las caletas, las playas en donde se navegaba con balsas en este hermoso país. Al llegar al Perú me encontré
con una gran acogida del pueblo peruano en general y en específico de una comunidad científica que conmigo ha sido ampliamente generosa y maravillosa. Me acuerdo unas estancias muy gratas en el Museo Larco, con conversaciones largas con Ulla Holmquist, que en ese momento era la curadora del museo. Por supuesto, conversaciones con Jorge, que me hacía correcciones, aún me hace correcciones en temas náuticos de los que sigo aprendiendo de alguien que sabe tanto del tema. Y por supuesto de Luis Millones, que me ha ofrecido su generosidad desde el comienzo. También en mis viajes, en nuestros viajes, porque lo hice con mi pareja, con Ana, que también me acompaña en este viaje, a la costa norte, me encontré con una comunidad de arqueólogos e historiadores peruanos realmente muy dinámica, muy profunda, ¿no? Santiago Uceda, que ya falleció, Regulo Franco, Bernarda Delgado, Alfredo Narváez, nos abrieron las puertas de su casa, de sus archivos, de sus bibliotecas y de sus excavaciones. Sin todo este apoyo de la comunidad científica, de historiadores y de arqueólogos peruanos, no hubiera sido posible esta investigación. Esta es una investigación sobre una tecnología náutica autóctona del continente americano, tal vez la más compleja desarrollada en el continente, en la que se hicieron una cantidad de embarcaciones, casi todas en palo de balsa, en unión de troncos, por eso se le llaman balsas, que tuvieron un sistema de velas de diferentes tamaños, de diferentes formas, y un sistema realmente muy complejo que maravilló a navegantes y a visitantes europeos hasta el siglo XIX, que consistía en un sistema de quillas móviles. Estas embarcaciones pueden rastrearse por lo menos desde el 200 a.C., en el Ecuador dicen que desde antes, hasta el sol de hoy, ¿no? En Colán, en La Islilla, en Tortuga y en el Cantón Playas, en la desembocadura del río Guayas. Esta es una historia de esa tecnología náutica que unió a pueblos muy diferentes y que aún hoy hermana a los países de Ecuador y del Perú. Yo no quiero robarme más la palabra, más bien le doy la palabra primero a Luis Millones y después a Jorge Ortiz, con los que espero conversar y poderme defender un poco de sus críticas y correcciones que espero con ansias desde hace semanas, cuando me enteré que iba a tener el privilegio de conversar con ellos en esta mesa, que realmente me siento muy honrado de compartir una mesa, una charla con ellos en esta feria. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Luis. Sí, hacia arriba. Buenas tardes. Me alegra haber conocido al autor del libro en momentos en que estaba mucho más cercano, empezaba a trabajar con el tema por una circunstancia absolutamente familiar, porque mi esposa y yo estábamos viviendo y trabajando intensamente en Colán, y nuestro contacto con los pobladores fue más o menos de 5 años por el tipo de investigaciones que hacíamos. Teníamos que lidiar, conversar con ellos todo el tiempo y enterarnos de muchas cosas, de su vida personal y su labor. Entonces, cuando Antonio y Ana llegaron a casa, una de las cosas que primero les dije, mira, le dije, está muy bien, hay una lista de arqueólogos que van a tener que conocer. No todos trabajan en la costa, pero en fin, los que trabajan en la costa son importantes para ustedes. Pero algo mucho más serio y mucho más riguroso es la conversación con los pescadores. Ustedes, sí, los arqueólogos además tienen publicaciones, pueden llegar a ellos, pero conversen a los pescadores, porque justamente hemos terminado un libro en el cual en Colán hay una representación teatral bien interesante que tuvo su origen probablemente en España,
pero los pescadores nos dijeron que ellos no habían recurrido a ninguna fuente histórica ni nada por el estilo. Ellos venían de Loja, Ecuador, y habían visto la representación teatral en Loja, y al presidente de la comunidad le gustó tanto la representación que la compraron en Loja, y compraron desde el vestuario, el director, etc. Entonces descubrimos que la comunicación entre Piura, Lambayeque, Eten y Ecuador, y la Puná, o etcétera, cualquiera de los centros de Ecuador, Loja, por ejemplo, era una relación continua, y que esta relación continua se establecía a partir de necesidades que eran suplidas por ellos, por ejemplo, el pago de balsa o la contribución que hacían los peruanos de la costa norte con ellos, y que en última instancia la costa norte y Ecuador eran una entidad conjunta en sus relaciones ya desde épocas prehistóricas. ¿Más cerca? Ya, ok. Hablaré más cerca. Entonces, lo que salió de las primeras conversaciones con Antonio fue la necesidad de un contacto continuo con la gente que realmente pesca, que viaja, que intercambia entre Perú y Ecuador. Por lo menos en el área, en la costa norte de Perú y Ecuador, son una unidad de intereses que vale la pena resaltar a pesar de los límites, aduanas, etcétera, o de las corrientes marinas que en última instancia pueden ser salvadas con un viaje primero hacia el interior del mar, hacia alta mar, para regresar de nuevo y ponerse en contacto con las poblaciones que aparentemente están lejanas por asuntos limítrofes. La otra cosa era también que una conversación muy seria sobre el tema de las crónicas. Nosotros teníamos en las crónicas visto dos propuestas sustentadas por dos personas de mucho prestigio. María Rostorovsky, que hablaba con mucha seguridad acerca de las navegaciones, incluso de larga duración, de los supuestos pescadores de Chincha. Y ella se basaba en algo además que está en los documentos de manera muy clara. Resulta de que en el momento que Atahualpa es capturado, en ese encuentro en Cajamarca, los distintos jefes de etnia o reyes o como quiera llamársele, habían unos 4 o 5 que mostraban ser sumamente poderosos por el tipo de andas que los habían llevado por sus súbditos. Y el segundo después de Atahualpa era el señor de Chincha. Y eso la hizo pensar a María Rostorovsky que era el pescador de Chincha, como su riqueza se basaba, o ya lo tuvo como una presunta base, pescadores, pensó y divulgó la idea de que la pesca en Chincha era muy importante. Pero no solamente ella, el doctor Antonio del Busto, profesor de la Católica, además que escribió libros de mucha divulgación, pretendiendo o intentando probar de que uno de los incas, Tupac Yupanqui, había llegado a la Polinesia. Y sus libros se divulgaron y pueden verlos ustedes en la propaganda en internet de manera muy fácil, porque no fue un solo libro, fueron 2 tomos, y él en un supuesto viaje había tocado, que había durado además más de 1 año, había tocado islas que estaban en la Polinesia, incluso menciona que la actual es Polinesia francesa, la que en esos momentos era Polinesia francesa, esa había sido el lugar donde había desembarcado el Inca Tupac Yupanqui y había reconocido tales o cuales elementos que pertenecían a la cultura incaica. Este
estas dos ideas y propuestas circulaban cuando el tema no se enfrentó de manera directa y yo diría mucho más concluyente, cuando el trabajo de Antonio nos reveló, pues, trabajando especialmente con los elementos de pesca vitales en aquel instante, de que tales sus posiciones más bien tendrían que borrarse frente a una propuesta en la cual empezaba con la composición misma de las balsas, ¿no?, de vela triangular, cuadrangular, en las cuales los instrumentos de viento, las velas y los que pretendían darle dirección y sostener los troncos de balsa eran muy importantes. Estas guaras y las velas fueron estudiadas muy cuidadosamente, visitando los museos y después encontrando en las crónicas con mucho más detalle la composición de los instrumentos que hicieron posible una duración algo más larga. Y además, claro, estudiando las corrientes y viendo en qué manera podían ser salvadas por los pescadores. Pero a mí me interesó mucho también su preocupación por estudiar aquellos viajes que, siendo, diríamos, de larga duración, transatlánticos, que había emprendido un hombre que se hizo muy popular como Thor Heyerdahl, ¿no? Cómo los había hecho y por qué los había hecho y con qué instrumentos habían trabajado. Y hay que tener en cuenta que Thor Heyerdahl, que logró por su enorme publicidad, era un campeón consiguiendo dinero para estas aventuras. Me lo encontré finalmente trabajando en Tucumán. Él, Dan Sanders y Alfredo Narváez, los tres hicimos un libro sobre Tucumán, ¿no? Enorme libro financiado por él, que tuvo una habilidad extraordinaria, de una persona que manejó muy bien la situación con la población del lugar, incluso con la administración pública, que nos dio las facilidades del caso. Intentó varias veces hacer en otros viajes, aparte del famoso de la Kon-Tiki, pero lo interesante fue ver cómo manejaba la situación, cómo entusiasmaba al público con respecto de un viaje que parecía imposible. Ahora, realmente la capacidad transatlántica, el contacto del norte del Perú con México incluye una serie de otros problemas que, en fin, empezando por un tipo de hongo que hay en el mar, una especie de gusano de madera que haría imposible que un barco quede mucho tiempo, un barco de madera quede mucho tiempo navegando en aguas tropicales. Y además hay épocas en las cuales era en momentos una zona de ciclón entre Centroamérica y el sur de México hacen también difícil el viaje. Todos estos detalles han sido cuidadosamente planteados en el libro, que además tiene un título que a mí me encanta y que tiene que hacer que al final del libro Antonio haga una cariñosa y dura reflexión sobre el tratamiento que nosotros hacemos de nuestro pasado y el tratamiento a la población de origen indígena, que ha sido capaz de hacer maravillas, ¿no? Con respecto al desarrollo de sus posibilidades, a la conquista de sus espacios
Y es una cosa que vale para México y que todavía nos deja desconcertados el uso de esa fórmula de moneda que circuló, aunque no llegó al Perú, o no sabemos si cruzó la barrera de Centroamérica hacia el Perú. Pero que es importante que estos méritos se han plasmado en un libro que con toda justicia se llama Dueños del Agua. Y por eso no me queda otra cosa que felicitar a su autor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias nuevamente por invitarme a compartir con ustedes esta presentación. Antonio lo conocí por intermedio de Lucho, en México, hace ya bastantes años. En la conversación que tuvimos en aquel entonces, digamos, lo que percibí fue su interés por las conexiones entre Mesoamérica y el área andina. Ahora en el libro creo que es más escéptico de eso, ¿no? Pero en todo caso, la verdad que recoge en su trabajo una información bastante minuciosa sobre diversos aspectos que en alguna medida me imagino que le interesarán a Lorenzo Huerta, que creo que está por ahí, si es que no estás tan escondido detrás de la mascarilla. El uso del mar en todas partes responde a las necesidades de las poblaciones que viven al costado, ¿no? Esto empieza, el uso del medio acuático empieza normalmente en aguas someras, en aguas tranquilas, y se va complicando conforme crece la demanda alimenticia, y esto requiere pues ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá, como aún se hace en la selva, por ejemplo, se usan artificios, y eventualmente estos artificios se van haciendo más complejos y aparecen pues balsas y aparecen otro tipo de embarcaciones. Son dos tipos de embarcaciones las primarias, las primordiales. Las balsas, que flotan por su propia condición, las balsas no se hunden, y los botes. Ambos estuvieron presentes en el área andina. Las balsas a las cuales Antonio le dedica la investigación corresponden a las balsas que surgen esencialmente en la zona del estuario del Guayas, que es donde hay más abundancia de ese tipo de tronco, del ochoroma, que es el palo balsa, y que se va tornando más compleja, porque somos así, es decir, vamos de lo simple a lo complejo. Y en ese proceso de complejidad, la balsa que ha sido antes un artificio, el hombre que se subía a un tronquito y agarraba algo, o que usaba la red, que es muy temprana, para conseguir una mayor pesca, pues ahora se hace un poco más compleja, junta 2, 3, va creciendo, y eventualmente va descubriendo otras cosas, ¿no? Va descubriendo que puede propulsarse. Y para eso, lo primero que surge en todas partes es la pértiga, ¿no? Es decir, el palo largo con el cual uno va empujando la embarcación contra el fondo. Y luego va a surgir también el remo o la pala, y eventualmente, no se sabe cómo, en ninguna parte, no es que solo acá, no se sabe cómo aparece la vela. Y la vela se convierte en un medio importante de propulsión, por supuesto, en tanto y en cuanto el viento sople a favor, ¿no? Pero hay que cambiar, porque no siempre vamos en la misma dirección. Y acá eso tiene esencialmente dos sistemas de arreglo. Uno es la pala timón, que es muy antigua, y acá se inventan una cosa, ¿no? Se inventan el guare, al cual se han referido hace un momento, que es un sistema de troncos que
se introducen entre los palos de balsa y que pueden modificar y ajustan lo que se conoce como la deriva. La deriva es hacia donde sopla el viento y hacia donde sopla la corriente y hacia donde yo quiero ir. Esto me va a ir desviando, eso se llama la deriva. La deriva existe hasta el día de hoy. En los buques modernos existe porque hay una estructura, una superestructura que ejerce, sobre el cual el viento ejerce un factor y lo hace desviar. Entonces la deriva siempre ha existido. Pero lo que ocurre con el Ware es que esto permite corregir la deriva. Y se llama así, le permite a ese tipo de embarcaciones navegar más cerca al viento. Es decir, si el viento sopla de acá, yo puedo navegar más contra el viento. En fin, es un sistema complicado, no los voy a enredar con eso, pero es un proceso de tecnificación que fue local. Hay Wares acá, vistos por Spielberg acá y en la isla de Formosa. Y después de eso comienzan a aparecer las palas laterales variables en las barcas neerlandesas, que hoy día se convierten en la quilla variable, que son usadas esencialmente en embarcaciones de competencia. Claro, por supuesto, nosotros diremos que acá lo inventamos porque somos peruanos, pues, ¿no? Los Formosa dirán lo contrario, pero hasta donde creo estamos ganando. Ese tipo de trabajos podría entrar en detalles más técnicos, pero no quiero marearlos con este tipo de cosas, pero lo que ha señalado Lucho al final, que es lo que señala Antonio al final de su libro, es que hemos tenido pues una respuesta creativa a un reto. Ese reto ha sido el uso del mar. Ahora, no es solamente el uso del mar con fines alimenticios. La balsa de troncos, que es la que estudia el libro, es más compleja que una balsa también existente hasta el día de hoy, que la balsa de Totora. La balsa de Totora existió, fue usada, en realidad usada en toda la costa, ¿no? Pero usada con mayor extensión por los moches. Hay representaciones iconográficas que muestran embarcaciones de relativo tamaño con carga y con prisioneros. Y hay presencia moche en las Islas Chincha. El problema de las Islas Chincha es que no se puede datar, no se hicieron excavaciones durante la era del guano, simplemente comenzaron pero sí hay algunos registros. Y hay algunos registros de moche en su fase terminal, lo cual significaría que hacia el siglo VII u VIII la embarcación de balsa estudiada, la gran embarcación, pone una tipificación, Antonio, chiquita, mediana, grande o algo por el estilo. Bueno, la gran embarcación de balsa ha logrado llegar a un punto en el cual puede doblar Punta Pariñas. Punta Pariñas en Piura es el lugar donde cambian el régimen de vientos. La corriente peruana, llamémosla así, la corriente peruana y corre de sur a norte, lo mismo los vientos corren de sur a norte, en el hemisferio norte es a la inversa, y en la zona ecuatorial se forma un sistema de vientos y corrientes más complejos. Entonces, claro, si las embarcaciones están en la zona tropical, para poder pasar hacia una zona de vientos contrarios, necesitan tener un control de su velamen y sobre todo del sistema de gobierno. Entonces, este tema apuntaría hacia siglo VII, VIII, por ahí. Pero fue persistente, porque esto duró. Hay registro de este tipo de embarcaciones hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Grandes embarcaciones de vela, aún usadas en expediciones de pesca prolongadas en las Islas Lobos.
conversábamos el otro día con Antonio, hay registro arqueológico en las Islas Galápagos. Entonces, claro, creo que esto abre un mundo interesante que merece ser trabajado con mayor profundidad. Yo soy historiador y siempre le suelo decir a mis colegas arqueólogos, yo hice también arqueología subacuática como parte de mi doctorado, le decía, bueno, los historiadores no tengo por qué ensuciarnos las manos, ese es trabajo de los arqueólogos, así que les tocará a ustedes encontrar un poco más de evidencias sobre estas cosas. En fin, lo de Chincha yo creo que un poco como también concurre en esto Antonio, puede haber sido quizá un exceso de entusiasmo de Marita Rogorovsky, pero sí lo que también creo es que hay una suerte de comunidad marítima que cumple llamémoslo así, un servicio de cabotaje a lo largo de la costa, y que esa comunidad es esencialmente norteña y que ha perdurado en la zona de Piura. He encontrado mitimaes en Carquín, mitimaes de la zona de Sullana, y he encontrado comunidades de Huanchaco en Chimbote. Entonces, es un tema que da para mucho, y lo que quiero unirme a las felicitaciones de Antonio y dejarnos unos minutos antes que nos saquen tarjeta roja para conversar. Gracias. No, muchísimas gracias a ambos por sus atentas lecturas, sus comentarios y por las inmerecidas felicitaciones que me hacen. Yo quisiera, a raíz de sus comentarios, comentar dos cosas que para mí son importantes en este libro y que quiero resaltar. Uno es que la historia del continente americano generalmente está dividido en dos momentos que parecerían muy diferentes: la historia prehispánica y la historia que insistimos en llamar colonial, ¿no? Esta división no solo es una distinción en términos, digamos, conceptuales, sino también epistemológica. Pareciera que los arqueólogos tendrían que estudiar única y exclusivamente el pasado prehispánico, y los historiadores tendríamos que estudiar únicamente el pasado colonial. Esto ha llevado a sobredimensionar el papel de un puñado de hombres de origen ibérico en la historia de nuestro continente y a subestimar el papel jugado por las comunidades americanas, bautizadas como indias o indígenas por los estados que se han, digamos, parapetado en las ciudades americanas, y no damos este debido protagonismo que sí tuvieron, ¿no?, estas comunidades de América en nuestra propia historia. Esta división, este parteaguas, haría pensar que nuestra historia solo tiene 500 años, o que la historia que tiene repercusión en nuestro presente solo tiene 500 años. La historia de esta tecnología náutica en balsas, que se practica hoy en día con gran vitalidad en el norte del Perú y en la costa ecuatoriana, en la desembocadura del río Guayas, es una historia milenaria. Por lo menos desde el 200 a.C., estas comunidades navegaron en estas embarcaciones y lo siguen haciendo hoy en día. Este es un recordatorio, esta tecnología es un recordatorio de la necesidad de pensarnos, ¿no?, como países que tienen una larga tradición y una larga historia, y que si bien hubo muchos acontecimientos importantes en lo que insistimos en llamar conquista, esto no cambió radicalmente nuestra propia dinámica histórica. Para mí fue muy importante hacer una historia de larga duración, una historia anclada en un territorio, precisamente para poder observar estos fenómenos que no se acabaron o no comenzaron con lo que llamamos conquista. Para esto fue de gran ayuda el consejo
que me hizo Luis Millones en su momento, de hablar con los pescadores, de hablar con los navegantes, ¿no? Estas personas tienen un conocimiento, más allá, muchas de las discusiones académicas, que eran ya discusiones de hace décadas, de si se podía navegar en contra de la corriente, si era posible que las velas triangulares tuvieran la flexibilidad para navegar en ceñida en contra del viento, se disolvían precisamente al preguntar a estas comunidades que navegaban cotidianamente de esta manera. El segundo punto en el que me gustaría insistir, y atendiendo a los comentarios que amablemente hace Jorge, es que la historia marítima de América pareciera pertenecer a un puñado de hombres europeos. Se habla, cuando hablamos de la historia marítima del Perú, de Colombia, de México, de Ecuador, hablamos de capitanes, de pilotos, de defensores de puerto, todos de origen europeo, ¿no? Pareciera que estos tuvieran mayor protagonismo que aquellos que pescan, que abastecen los puertos, que reparan los barcos y que navegan cotidianamente en nuestras costas. Esta historia de esta tecnología náutica también nos recuerda que sin la activa participación de las comunidades navegantes americanas no se entiende ni el ataque de los piratas, ni la construcción de fortificaciones, y que la historia náutica de América, la historia de la mayoría de los habitantes que navegaron en nuestras costas y en nuestros mares, está aún por escribirse. Se sigue dando un peso desproporcionado a el 1% de la población, el 1% de los navegantes, y olvidamos el resto. Esos son los dos puntos que quisiera yo resaltar, atendiendo a sus comentarios, y no sé si ustedes tienen más comentarios, algunas preguntas, algo que quisieran discutir. Bueno, bueno, quiero hablar entonces un poquito de algo que mencionaste, Jorge, de que ahora soy menos entusiasta con los intercambios o con los contactos marítimos entre Mesoamérica y Suramérica. Yo defendería aún hoy, y sigo insistiendo, que tales contactos sí se dieron. Sí hubo presencia de navegantes suramericanos en el occidente mesoamericano. Hay pruebas incontrovertibles como la introducción de la metalurgia en Mesoamérica con técnicas y objetos que vienen del Perú y vienen del Ecuador. Son objetos que están datados y están identificados tecnológicamente, pero sobre todo, y algo que comentó Luis en su momento, hay un tipo de objeto que para mí es muy especial, que es una hachuela que tiene forma de hacha, pero no sirvió para cortar. Hay numerosos registros coloniales que estas hachuelas sirvieron como moneda en intercambios de mercados indígenas en Oaxaca, en Guerrero y en la costa ecuatoriana. Recientemente hay una serie de trabajos arqueológicos que insisten que no hay hachuelas suramericanas en Mesoamérica ni mesoamericanas en Suramérica, sugiriendo que tal contacto no se dio. Pero a mí me gustaría insistir que para probar un contacto no es necesario encontrar un objeto de un lugar en otro, sobre todo no monedas. Ningún navegante llevaría muchísimas monedas para intercambiar con otras monedas para volver con monedas exóticas a su lugar de origen. El intercambio, debemos comenzar a pensar estos intercambios arqueológicos en términos marítimos. Un navegante llevaría mercancías exóticas, cambiaría todas esas mercancías en el primer puerto por monedas, y esas monedas les ayudarían a encontrar nuevos objetos para volver a su tierra. Digamos, no necesitamos encontrar estas monedas en un lugar, en otro lugar. Muchos de los indicadores arqueológicos que esperamos en las excavaciones o esperamos en los reportes son pensados con una lógica de tierra y no con una lógica marítima. Entonces quisiera yo insistir en ese punto, y insistiría yo en la importancia de estos contactos. Un detalle ahí, hay registro histórico de embarcaciones de balsas navegando hasta Panamá, ¿eh? Entonces, a lo mejor no llegaron directamente, vamos, pero sí. Lo que ocurre es que al final de lo que tú le dedicas a eso, es bueno, mientras que no haya algo más, siempre eso es como la novela, la literatura, deja suspenso, ¿no? Bueno, oye, te felicito nuevamente, ahorita nos votan, y nada, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Lucho, ¿quieres decir? No, yo creo que
Tu conclusión es muy especialmente importante porque contrapone el enorme esfuerzo de las poblaciones que correctamente has calificado de indígenas y como error que separa su esfuerzo del esfuerzo logrado modernamente por ningún esfuerzo, sino más siguiendo la modernidad se alcanza y más bien esta actitud con especial, y tú lo dices en un momento, ¿no? Una distancia racial que nos hace daño a todos. Ese cierre del libro al que se llama Dueños del Lago me pareció realmente excelente. Muchas gracias. Voy a aprovechar eso que mencionas para ampliar este argumento. Muchas veces hablamos de un pasado indígena o de unos pueblos indígenas y olvidamos que indígena es un espejo liberal de un término de dominación del Imperio Español que es indio, ¿no? Las comunidades indias, la República de Indios, era una serie de comunidades que tenía que pagar un tributo especial. No refiere a un término cultural o a un término que englobara una cantidad de pueblos. Las comunidades navegantes en estas embarcaciones no fueron indias porque no pagaron tributo. Muchos de ellos salieron de este término de sujeción, esta categoría de sujeción colonial, precisamente por un lado, ayudar en la conquista, no fueron conquistados, fueron conquistadores, y por otro lado, obtuvieron grandes títulos nobiliarios por su participación en la economía y en la defensa de los puertos coloniales. Familias como los Tomalá en la isla Puná en Guayaquil, o de los Colán, precisamente en la caleta de Colán, muestran cómo estas comunidades no fueron consideradas indias, incluso no fueron consideradas conquistadas. Desde cierta literatura académica, en la cual me incluyo y ahora me arrepiento, se designa a esta navegación como navegación indígena, con cierta violencia epistemológica, agrupándolos como uno de los contingentes vencidos durante la conquista. También esta es una gran oportunidad para ver con mayor complejidad nuestra historia, que no nos separa en vencedores y vencidos, con digamos, un tamiz racial, ¿no? No olvidemos que indígena en el siglo XIX se convirtió en un término racial, y poder ver en toda la complejidad y en toda la profundidad la historia de América sin estos preconceptos, sin estos prejuicios y sobre todo sin este parteaguas, digamos, crisis o humillación supuesta que significó la conquista para nuestra historia. No me queda más que agradecerles. Insisto, para mí es un gran gusto poder presentar este libro en el Perú al que le debo tanto. Muchas gracias.